Allí tenemos la pregunta del día. ¿Cree usted que se debe resarcir económicamente a los familiares de mujeres víctimas de feminicidios? Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales @ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos con más. En medio de las quejas de pacientes, se cumplió este jueves el paro en los hospitales convocado por el Colegio Médico Dominicano. La huelga se extenderá hasta el sábado a las 6 de la mañana. Anovi Delgado está desde el Robert Reed Cabral con la información. Buenas noches, Anovi. Adelante. Buenas noches. Desesperados y desamparados dicen sentirse los aquejados de salud por el paro que afecta a las consultas y las cirugías electivas en los hospitales. Los médicos justifican la paralización de los servicios médicos. Ahí hay personas que tienen 2 meses y esperando porque van para cirugía y no, ¿tú entiendes? 2 meses hay personas que tienen ahí. Llamado al gobierno de que le quite la pistola de la cabeza al pueblo. En las manos de ellos está que esto se termine lo más pronto posible. El paro también se cumplió en el Cibao y en el sur. Allí predominaban las quejas de pacientes que esperaban el día de su cita desde hace semanas. Venimos de lejos. Ya yo tengo más de 2 meses y cada vez que vengo siempre hay huelga en el hospital. Nos afecta a nosotros los pobres. Es a nosotros, no hay ricos, no, es a nosotros los pobres. Vengamos con muchísimo trabajo de un campo lejísimo. Ante esta situación, legisladores llamaron a las autoridades de salud y al colegio médico resolver el inconveniente que solo afecta a los pacientes. Deben hacer un alto y deben abocarse a retomar el diálogo. Porque también tiene que pensar en el pueblo dominicano, qué piensa el pueblo dominicano. Hay quienes pidieron la intervención del presidente Medina para que sea quien intervenga y busque una salida a las paralizaciones de los servicios de salud. Es la información esta noche, retorno contigo. Muchísimas gracias, Anovi, por la información. El ministro de Educación, Andrés Navarro, rechazó que se establezca por ley la impartición de materias en las escuelas, como se busca con el tema sexual y otros que han sido sometidos al Congreso Nacional. Mayra Ogando con los detalles. Andrés Navarro dijo que recibe con agrado cada aporte que se quiera hacer a la educación. Lo que critica es que se use la vía incorrecta, como es el Congreso Nacional. Resalta que en esta materia la facultad la tiene el Consejo Nacional de Educación. Con lo que no podemos estar de acuerdo es que cada sector que quiera tener una iniciativa en materia educativa se vaya al Congreso a plantear una iniciativa de ley. Mira, es una iniciativa sorprendente. Más que responsable, sorprendente, porque nadie esperaba que de la Iglesia Católica pudiese surgir una propuesta de esa naturaleza. Por otro lado, el funcionario dijo que ya han sido evaluados 20.000 maestros de los 90.000 que serán sometidos al proceso. El ministro Navarro también atacó la forma en la que se buscan combatir los feminicidios. Entiende que con perseguir solo el delito se estarían dando por las ramas. Todos los sectores del país tienen que unirse a apoyar a la escuela desde el ámbito de su actuación para que este clima por una cultura de paz sea un éxito a nivel escolar. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Bien, precisamente el Ministerio de Educación presentó los nuevos modelos de uniformes que usarán los estudiantes en las escuelas públicas a partir del próximo año escolar 2018-2019, los cuales han sido diseñados atendiendo los estándares de calidad, confort y resistencia, según explicó el ministro Andrés Navarro. El gobierno invertirá 600 millones de pesos en la confección de 3.400.000 unidades, para lo cual se convocarán a 2 licitaciones públicas en las que el 33% de la producción irá a las pymes. Cada estudiante recibirá 2 polocher de manera gratuita. Los colores de los uniformes serán asignados por región, los cuales estarán muy relacionados con los de los equipos de béisbol. Las faldas y pantalones mantendrán el actual caqui. En otro tema, las largas tandas de apagones que afectan los principales sectores a nivel nacional obligan a los moradores a incurrir en gastos significativos para la obtención de iluminación alternativa. Los afectados aseguran que reciben 4 horas de luz al día, por lo que gastan entre 200 y 300 pesos semanales en compra de velas y combustible de lámparas para mantener sus viviendas iluminadas ante la falta de energía eléctrica. Aquí no podemos trabajar. Aquí si uno hace 200 pesos tienen que echarlo de gasolina. Hay que comprar la vela y tú sabes que las velas se gastan y cada vez que se van gastando tienen que ir poniendo.
No, por lo menos uno gasta, las velas son a 5 pesos, uno gasta 30 y 40 pesos toda la noche, que no están supuestos a gastarse. Los residentes de los sectores perjudicados expresaron que realizan los pagos del servicio eléctrico, por lo que llaman a las autoridades a solucionar el inconveniente. El empresario José Luis Corripio se mostró de acuerdo con que el país se aboque a la discusión de un pacto fiscal como proponen los industriales. No obstante, Pepín Corripio dijo que debe buscarse el mecanismo para que los que más tienen sean los que paguen más impuestos y se disminuya la evasión fiscal. Que hay una injusticia social con la igualdad aparente de que los impuestos sean uniformes para el que gana 100.000, 500.000 y 1 millón, que paga el mismo porcentaje que el que gana 50, 100, 200, 500 millones al año. El empresario habló al ser juramentado como miembro de la Comisión Permanente del Premio al Emigrante Oscar de la Renta, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, precisamente el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, dijo que el diálogo para buscar una solución al problema venezolano va en progreso a través de las reuniones con la oposición y el gobierno de ese país. Espera que el desenlace sea en beneficio de esa nación. Maldonado también dijo que la nominación de la empresaria Robin Bernstein como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Estados de América en República Dominicana por el presidente Donald Trump fortalecerá las relaciones entre esa nación y el país. Nosotros tenemos contacto permanente a nivel de los organismos multilaterales, a nivel bilateral, con el Departamento de Estado, y siempre hemos estado con la embajada también aquí en la República Dominicana en una sesión permanente de intercambiar impresiones y de establecer los vínculos que deben establecerse para las buenas relaciones. El canciller también respaldó la solicitud de diversos sectores que piden la reducción de instituciones en el gobierno. Julieta Arias está lista para traernos las informaciones internacionales. Buenas noches, Julieta. Muchísimas gracias, Elianta. Buenas noches para toda nuestra amable teleaudiencia. Iniciamos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acordó este jueves aumentar las ayudas para reconstruir el sistema eléctrico de la isla de Puerto Rico. El gobierno federal de Estados Unidos asumirá el 90% de los gastos derivados de la reconstrucción de Puerto Rico, cuando por lo general los fondos destinados suelen ascender al 75%, lo que permitirá la liberación de fondos de una manera más rápida y flexible. En medio de las fuertes tensiones con la dictadura de Kim Jong-un, Donald Trump está evaluando volver a incluir a Corea del Norte entre los países considerados patrocinadores del terrorismo. Nos vamos a Venezuela. La crisis de salud en ese país sudamericano está alcanzando niveles de precariedad. Es alarmante la escasez de medicamentos. Los venezolanos están viviendo momentos de desesperación por la falta de medicinas, donde solo es comparable con las naciones más empobrecidas. Al alarmante escenario se le suma la aguda escasez de medicamentos para tratar padecimientos severos como el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Mientras el presidente Nicolás Maduro ordenó la reconstrucción de todos los pagos de la deuda externa a partir de este viernes. Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para hacer un equilibrio y cubrir las necesidades del país, expresó el mandatario. En tanto, la Fiscalía solicitó a la jueza encargada de la querella contra los miembros del gobierno catalán, a los que se le acusa de sedición y rebelión por haber participado en la Declaración de Independencia de Cataluña, que se ordene la detención del destituido presidente Carles Puigdemont y los exconsejeros. En otra información, un tribunal de garantías penales de Quito, Ecuador, dejó sin efecto la decisión de la Directiva Nacional del Movimiento Oficialista Alianza País de destituir como su máximo líder al presidente del país, Lenín Moreno. Con esta información finalizamos nuestro recorrido internacional. Muchísimas gracias por la atención. Buenas noches. Igual para ti, Julieta. Nosotros vamos a continuar con información local.
Les contamos que decenas de personas marcharon en Comendador, en El Espiña, en contra de la violencia hacia la mujer. La actividad denominada Marchar por una nueva masculinidad busca orientar a los hombres a propósito de iniciar este jueves el mes de la no violencia contra la mujer. De acuerdo al reporte de nuestro colaborador en la zona, Sandy Familia, el evento que agrupó a los ministerios de la Mujer, de Educación, a la Procuraduría General y Presidencia de la República, entre otras instituciones locales, dijeron presente en esta marcha que recorrió las principales calles de Comendador. Bien, muchos pudieran pensar que en el momento que un hombre mata a una mujer y luego se suicida, se acaba todo tipo de responsabilidad. La penal no puede ocurrir porque obviamente está muerto. Sin embargo, hay una continuidad civil, hay una responsabilidad civil que pudiera caer en los hombros de algunos familiares. Para hablarnos de esto y otros temas se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a esta hora al doctor Cándido Simón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. A ver, hemos visto con mucha preocupación el aumento de los feminicidios, suicidios. A nivel legal, ¿qué pasa cuando un hombre se quita la vida desde el punto de vista civil? Si él se quita la vida, nada pasa. No hay consecuencias. Antes sí la había, ya no. Lo que sí es que si le quita la vida a otra persona, cual que sea, y a su vez se suicida, no hay responsabilidad penal, obviamente, porque la responsabilidad penal es personal. Así es. Pero las víctimas sí pueden perseguir los bienes de los causavientes o los causantes. De manera que desde el punto de vista de la responsabilidad civil, en el caso de que tratase de una persona común, pues sencilla y llanamente los descendientes de las víctimas pueden perseguir los bienes que tenía el victimario. Como indemnizaciones. Como indemnización. ¿Qué pasa si este hombre que mató a su mujer y se suicidó es un agente policial o algún militar? Mira, depende, porque en el organigrama institucional de la Policía y las Fuerzas Armadas, administrativamente de capitán hacia abajo, o desde conscripto hasta capitán, son servidores públicos y tienen una categoría distinta de mayor hasta general, que son entonces funcionarios públicos. Y los de mayor en adelante tienen una responsabilidad evidentemente mayor porque tienen una función de dirección que los suboficiales y los rasos y esa categoría. Si lo cometen en ocasión del ejercicio de la función de policía o de militar, el Estado es corresponsable porque el Estado es el empleador de ellos. Es decir, que los familiares pudieran demandar, por ejemplo, en caso de que sea policía, la Policía Nacional. Ejemplo, yo tengo un proceso y siempre pongo, para explicar mi mejor experiencia conocida como abogado, en que dos agentes de policía participaron en una investigación y uno de ellos le disparó por error, a un cura. Y nosotros demandamos al Estado, creo que es el único caso o de los pocos casos en que el Estado fue condenado por actuaciones policiales y el Estado lo condenaron a pago de 10 millones de pesos, que por cierto se lo deben a la familia todavía, porque el Estado no es buen pagador. Doctor, una de Pero las sí hay posibilidad, si lo hace en ocasión de su relación familiar, el Estado no tiene por qué comprometerse que un agente de policía que no esté en el servicio mata a su mujer o a una conviviente o exconviviente, o a una enamorada, pues el Estado no necesariamente se compromete por eso, no necesariamente se comprometería por eso. Hay un detalle importante, mira, el feminicidio no existe como tipo penal en República Dominicana todavía. Se está pautando que se incluya en un código penal agresivo que está aprobando el Congreso, pero no se ha podido porque hay una discusión respecto del aborto, que es otro tema. Correcto. Pero el feminicidio lo es actualmente como un homicidio agravado. Y no es si tú matas a una mujer, es si la matas por el hecho de ser mujer, porque lo está protegiendo no solo la vida, sino el derecho a no ser discriminado. Que el feminicidio tiene que entenderse incluso en el lenguaje jurídico y periodístico, porque el feminicidio no es un tipo penal en sí cuando se trata de un tema de relaciones interpersonales. Cuando es un tema de muerte de una mujer o de un hombre, como consecuencia de una relación interpersonal de pareja, se llama uxoricidio, no feminicidio. El feminicidio es un tipo penal de crimen de lesa humanidad cuando matan muchas mujeres por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, con el Holocausto, que sacaron muchas mujeres de edad avanzada y de poca contextura física
a la visión de los nazis y las mataron a todas para extinguirlas. Eso es feminicidio, que es una modalidad de genocidio por el hecho de ser hembra. Ahora, ¿cómo podemos calificar las políticas públicas de la República Dominicana para manejar este tipo de homicidios? Un fracaso. O sea, el Estado dominicano fracasó en la pretensión de proteger a la mujer. La política pública de protección a la mujer fracasó. ¿Por qué? Porque consideran al hombre como un enemigo en la relación de pareja. Y sin hombre no hay familia. Puede haber familia, puede haber familias sin hijos, pero sin hombre no hay familia. O de rediseñar una política pública que veo que le está implementando el Procurador General de la República, consistente en incluir al hombre. Es bueno, decir, acaba de haber una marcha. Si en vez de una protección a la mujer, protejan a la familia, no digo que no la protejan a la mujer, la política pública debe ser de protección a la familia con el hombre incluido. ¿Qué es eso del Ministerio de la Mujer? Entonces yo quiero un Ministerio de los Hombres. Y los niños querrán un ministerio de los niños. Y las niñas un ministerio de las niñas. Ese ministerio de la mujer debe ser transformado en ministerio de la familia. En Colombia hay un ejemplo. Hay casas de familia que son más o menos el equivalente a lo que es aquí, los juzgados de paz. En cada sector, en cada barrio, una casa de familia. Si un hombre tiene un conflicto con su mujer y no lo pueden resolver en familia, van a ese lugar, lo dirimen y el tema no llega al tribunal. Aquí hay un ejemplo que Participación Ciudadana está implementando, que son las casas de justicia, que el Estado no las ha apoyado, pero en Santiago, por ejemplo, están operando de manera muy adecuada en 3 o 4 barrios populosos, de tal manera que si las familias o las personas del barrio tienen un conflicto, van a ese lugar donde hay un fiscal inclusive, y hay entidades sociales del mismo grupo, Participación Ciudadana patrocina esto, y dirimen las diferencias ahí y no llegan a sede judicial. Son soluciones alternativas mejores que una sentencia, porque en la sentencia alguien pierde y alguien gana, no necesariamente ganan. Sí, en es los mejor acuerdos, una conciliación en que todos ganan. Así es, doctor, se nos acabó el tiempo. Vamos a agradecer infinitamente que nos haya acompañado e invitarle a una próxima oportunidad porque nos quedaron temas pendientes. Claro. Muchísimas gracias. Muy amable. Que tenga muy buenas noches. No me pongan tan distante. No, la próxima vez estamos más cerca. Tras la pausa, les contamos por qué legisladores se quejan de los recursos asignados a la primera dama. Al regreso hablamos de aplicaciones, de los programas que instalamos en nuestro celular. ¿Cuáles son las aplicaciones más costosas? ¿Cuánto cuestan y para qué sirven? No se lo pierda al regreso. Y sepa más adelante qué dice el ministro administrativo de la Presidencia sobre la corrupción. Más adelante, guerreros de Golden State y espuelas de San Antonio se ven las caras en la cancha.